Buenas noches, compañeros. Esta noche vamos a exponer sobre la retórica, argumentación y comunicación. Somos Sandra Milena Palacio López y Ricardo Andrés Becerra Gudel. Comencemos. El artículo seleccionado se llama Retórica, Argumentación y Comunicación, que fue escrito por Julián Fernando Trujillo Amaya, licenciado en Filosofía, estudios de maestría, profesor, comunicación publicitaria y diseño de la comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. El autor tiene como objetivo de este artículo observar la evolución histórica que ha tenido la retórica desde su forma más antigua hasta los últimos tiempos, siempre teniendo como base su tradición y argumentación crítica. A su vez, el autor tiene como objetivo para este artículo que las instituciones de educación superior brinden a sus estudiantes herramientas para construir un nuevo perfil profesional. A su vez, que esa investigación les sirva como una herramienta o un insumo para la investigación retórica, que es indispensable para las sociedades abiertas, dispuestas a la creación simbólica que forma los juegos del lenguaje. El proceso de lectura para realizar esta relatoría consistió en que cada uno de los integrantes realizó una lectura individual del artículo con el fin de extraer las ideas principales y luego, después de una reunión que tuvimos, empezamos a organizar la información. Elaboramos la presentación, cada uno hizo su parte para luego unir el conjunto en una sola presentación. Preparamos la exposición y ya por último pues, grabamos este video y lo editamos. En esa elaboración de la presentación hicimos una lluvia de ideas donde llegamos al consenso de que la presentación estructurada y organizada del documento sería una línea del tiempo, partiendo de que el documento hablaba sobre la historia, la nueva retórica y los desafíos que tenía la retórica hoy en día. En el artículo que estuvimos leyendo nos encontramos esta obra de arte llamada La Escuela de Atenas. Nos llamó mucho la atención que el autor la colocara. Entonces hicimos como una consulta sobre esta obra, y es una obra renacentista creada por el pintor Rafael Sanzio entre los años 1510 y 1512. Esta obra la encontramos en el Vaticano en la estancia de la Asignatura 1, que solía ser una biblioteca donde se encontraban 4 paredes que ilustran 4 áreas del conocimiento humano: la filosofía, la teología, la poesía y la justicia. En la pintura, como logramos observar, está dividida como en 2 partes. Aquí en el centro encontramos a Platón y Aristóteles, que ahorita vamos a hablar con ellos. Entonces la pintura divide en 2. El lado izquierdo, que sería esto hacia acá, que es donde está Platón, donde se observan filósofos que trataron abstracciones, es decir, temas del mundo impalpable, y algunos de ellos cuestionaron la realidad hasta las últimas consecuencias. Y al lado derecho, que sería hasta acá, que es toda la parte de Aristóteles, ahí vamos a encontrar pensadores dedicados al estudio del mundo natural, físico y real, quienes dedicaron el tiempo a explicar lo observable. Entonces, en el centro de la obra encontramos aquí a la izquierda a Platón, que aparece con su libro El Timeo, que trata del universo y la naturaleza humana. Y al lado derecho a Aristóteles, que lleva su libro La Ética, un tratado sobre la moral. Platón tiene el dedo que apunta hacia arriba para hacer referencia a ese mundo de las ideas que argumentaba el filósofo. Y Aristóteles dirige su mano hacia abajo, señalando lo observable, el mundo real, lo físico, la realidad comprobable. En la obra aparecen entonces diferentes personajes, entre ellos me llamó mucho la atención el de Pitágoras, porque él es el que como que sentaría las bases de la geometría
como para entender la relación entre la música y la aritmética. Si observan la imagen, aparece con él un alumno que sostiene una pizarra con la tetraquis, que es el número de los pitagóricos. Y también me llamó mucho la atención que aparece Alejandro Magno, que fue alumno de Aristóteles, rey de Macedonia, y que aquí lo podemos distinguir porque tiene su armadura y está como escuchando lo que le está diciendo Sócrates. Al final, entonces, podemos observar los 21 personajes que aparecen en la obra. Ya pues tocaría hacer como otra exposición de la obra, pero nos llamó mucho la atención y al final comprendimos la importancia de esa imagen dentro del artículo, porque todo lo que las bases de la retórica están como centradas en Platón, en Aristóteles y los demás, ¿no es cierto? Ahora sí empecemos con esta parte de la retórica antigua y moderna. Entonces, como nos decía Sandra ahorita al principio de la exposición, decidimos hacer una línea de tiempo, donde la primera parte va a ser el origen de la retórica, donde contamos con más de 2.500 años, pues hace más de 2.500 años que apareció y fue creada en la antigua Grecia. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Que vamos a observar todo eso en la línea de tiempo, que vamos a tener la conclusión que sacamos después de hacer la lectura y como las citas que nos llamaron más la atención. Entonces, como conclusión podemos indicar la importancia que tiene la retórica en la comunicación, el uso de los signos y símbolos en el lenguaje. ¿Por qué nos llama la atención esto? Porque el autor quiere hacer como referencia a esa importancia de emplear correctamente las palabras y los sentidos para lograr esa persuasión en esos escuchas, en especial cuando se habla en público o cuando se requería que el tema a tratar lograra la aceptación que se había propuesto el orador. Entonces, gracias a todas estas bases que nos dio la retórica, lo podemos implementar, incluso lo implementamos actualmente. ¿Qué cita nos llamó la atención? La retórica se encuentra ligada desde su origen al goce de la comunicación, al uso de los signos del lenguaje para confrontarse, disentir o llegar a acuerdos. El segundo elemento de la línea de tiempo vamos a encontrar aquí a Platón, donde Platón dice que la verdad única y universal es desde el diálogo. El orador adquiere conceptos y conocimientos a sus argumentos y determina lo que es verosímil y lo que se puede persuadir. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que Platón siempre estuvo en contra de esos sofistas y la forma como exponían la retórica. Pero luego, con el pasar del tiempo, reconoció su utilidad y su valor filosófico. Entonces aquí sacamos como conclusión esa utilidad de la retórica en el lenguaje y en la forma como nos comunicamos. Y aquí podemos sacar la cita que se debe estar siempre en posesión de la verdad para poder determinar lo que es verosímil y poder persuadir a los oyentes, excitar sus pasiones y tener dominio sobre ellos y sus opiniones. Aquí con esto logramos que cuando vamos a transmitir ese mensaje a través de la retórica, las personas que nos están escuchando lo entiendan y así poderlos persuadir y poderlos enamorar con lo que les estamos diciendo. Aquí la siguiente parte de la línea de tiempo encontramos a Aristóteles, que él busca medios para persuadir, rescata la función del que habla, lo que se habla y a quién se habla, esos tres elementos que la profe también nos ha hablado mucho de ellos. Aquí hablamos del etos oratorio y el patos y el razonamiento retórico dialéctico. ¿Qué podemos sacar como conclusión? Que la retórica es una facultad de encontrar lo razonable, persuasivo en cada contexto específico. También podemos concluir aquí que toda esa retórica sirve como instrumento para realizar actividad política. Además, esa retórica no es ni un conocimiento ni un arte, sino más bien como una facultad que
que tienen las personas para persuadir en determinado contexto. Entonces las citas son las virtudes del orador según su criterio, deben ser la claridad, la sencillez, la espontaneidad, la precisión, la brevedad y el orden. ¿Okay? Siempre buscando esa persuasión. Ahora continuamos con la Edad Media. Aquí en la foto podemos ver a este pedagogo que se llama Pierre de la Rame. Y en la Edad Media pues se finaliza el uso de la retórica en la secundaria, en la educación. Hay una disección de los instrumentos de expresión, un nuevo conjunto de valores llevó al descrédito de la retórica, y en el siglo XVII y XIX desaparece la retórica de la enseñanza de la secundaria. Entonces aquí nos hicimos una pregunta, y es por qué la retórica no fue valorada en la educación y al final fue retirada de la formación secundaria. Si sabemos que esa retórica es tan importante que en este caso, cuando estamos en un proceso de formación desde la secundaria, es muy importante que los estudiantes la conozcan para que puedan argumentar, puedan exponer, puedan poner en la mesa, como decimos vulgarmente, todas sus ideas. No encontramos una cita así muy exacta para decir, porque el autor fue muy corto en su explicación de la Edad Media. No solamente en la Edad Media fue desvalorizada, sino que también tuvo sinónimos o fue catalogada como falacia, como fraude, como vago, ¿cierto? Pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se comienza a rehabilitar. ¿Por qué se da esta rehabilitación de la retórica? Se da porque a partir de eventos económicos, sociales, políticos y demás, las personas, o digamos que estos pensadores, comienzan a darse cuenta o a cuestionar el razonamiento lógico y concluyen o comienzan a ver la importancia de volver a esa retórica de la antigua Grecia, es decir, despertar esa necesidad o ese interés por la argumentación y la persuasión a través del lenguaje y de la comunicación razonable. El autor nos muestra entonces la diferencia que hay entre la nueva retórica y la antigua retórica. Nos muestra entonces que ya la nueva retórica se enfoca en el discurso oral y escrito, mientras que la antigua retórica solamente era de la palabra. Ya con la nueva retórica entonces se circunscriben los auditorios, ya no están reunidos en plazas, sino que ya se da enfoque al discurso, ¿cierto? Que busca persuadir y convencer. Cualquier auditorio se vuelve importante para ellos, con cualquier material, ¿cierto? El autor también en esta nueva retórica entonces induce a la parte cómica de la argumentación, introduce, como lo vimos ayer en clase, el concepto de auditorio universal. En esta nueva retórica o en esta nueva etapa, Pellerman muestra que ese razonamiento lógico también debe caer en parte porque los juicios de valor no pueden ser expresados en términos matemáticos, no hay una lógica o un mecanismo para formular esas controversias, ¿cierto? El autor entonces enfatiza en que la nueva retórica estudia la parte discursiva de la persuasión, la parte crítica y la parte de comunicación lingüística dentro de un marco de instituciones democráticas. Entonces acá estamos viendo, como nos explicó Richard ahorita desde el origen, que retoman esa importancia de la democracia. Solamente hay retórica si hay esa libertad de expresión, de pensamiento y de conducta. Entonces también nos muestra el autor que estos juicios de valor o esta nueva retórica en términos de persuasión solo admite esa persuasión lingüística, no nos va pues acá como a hablar sobre la persuasión por caricias, golpes, bombas, secuestro y demás, solamente las enfocadas en el lenguaje. En esta nueva retórica entonces también vemos el concepto de la teoría de la argumentación, donde Pellerman nos muestra que esta disciplina la muestra como una disciplina ya enfocada es en estudiar las técnicas y los procedimientos discursivos que caracterizan la comunicación retórica. Entonces hace una propuesta explícita e interpretativa de esta disciplina. Nuestras citas entonces en este caso están en la parte de la retórica. La conclusión 1 que tenemos es que esta nueva retórica retoma
la retórica antigua en términos de la persuasión a través del lenguaje y de la comunicación razonable. Acá nos preguntamos, Rich y yo, si esto tiene que ver con el surgimiento del paradigma del constructivismo, el cual surge a partir de que la sociedad se da cuenta de que esta parte racional, esta parte tan lógica de la ciencia, no daba explicación real de quién era el ser, y ya entonces comienza a pensarse un poco más desde el individuo, y ya viéndolo desde la retórica, desde el lenguaje. Vemos, como nos decían en clase, que la retórica es una explicación del mundo, ¿cierto? Es una representación del mundo. Entonces va tomando forma esta conclusión de retomar estos conceptos. Nuestra primera cita en términos de la retórica nueva, nos gustó esta cita que dice que la retórica técnica del discurso persuasivo y la elocuencia, la técnica por excelencia para orar sobre los otros hombres por medio del logos. Entonces acá no solamente el autor está respondiendo al interrogante que acabamos de mencionar, sino también a los que algunos autores tenían en el transcurso del estudio de la retórica. ¿Por qué? Porque no solamente muestra la parte de, cuando hablamos del logos, no solamente muestra la parte persuasiva de la opinión que nos hablaban los sofistas, sino que también muestra esa parte racional de la que nos hablaba Platón, ¿cierto? Nuestra segunda conclusión en esta nueva retórica, concluimos que la teoría de la argumentación está enfocada en describir los mecanismos y las técnicas para argumentar, ¿cierto? No es una norma de cómo argumentar, sino que nos describe cuáles son esos mecanismos que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Y nos gustó esta cita de que las técnicas persuasivas tratan de provocar o acrecentar la adhesión de los auditorios de las tesis que presentamos para su asentamiento. Entonces digamos que aquí estamos viendo esa parte de seducción, esa parte de persuasión en unos términos más técnicos desde la teoría de la argumentación. Pasemos entonces ahora a hablar de los desafíos que tiene la retórica del siglo XXI. El autor nos divide en dos desafíos. El primer desafío es el desafío teórico y el segundo desafío es el práctico. Hablando del desafío teórico, el autor nos muestra o nos incita, nos motiva a que hoy en día la investigación en esta área debe retomar esas argumentaciones que por mucho tiempo no se han tomado, es decir, se estaban tomando la parte oral y la parte escrita, pero también hay otras formas de persuadir, como lo son a partir de las metáforas, los ornamentos, la función estética y el lenguaje. Entonces nos invita a que incluyamos en estas nuevas investigaciones este tipo de términos o este tipo de persuasión. En la parte de los desafíos prácticos ya nos vamos más a la pedagogía. El autor entonces incentiva al docente, ¿cierto? A aquel maestro del aula de clase que le da las destrezas o que incita a las destrezas de los estudiantes para comprender y tener esas habilidades de interpretar la información. Es decir, no es la típica clase magistral donde se da toda la información, estos son las teorías, estos son los colorarios y demás, sino que incita a que el estudiante pueda recibir esa información de una manera práctica y de una manera más dinámica. De didatizar, incluso acá hablábamos con Richie que esa parte influye mucho en los proyectos que él, Sandra Arango y Vivian están haciendo, porque invita a mirar otras formas de enseñar la retórica. Ya cuando hablamos del discurso pedagógico, ya el autor nos invita entonces a que este debe de ser persuasivo, a que este debe de ser explicativo para llegar de una manera más pragmática al estudiante. Y nuevamente resalta que independiente del siglo XXI, todavía la nueva retórica con su función de persuadir se encuentra vigente. Nuestra primera conclusión en este campo es que la nueva investigación retórica debe refutar a aquellos que restringen su estudio a la argumentación y se desentienden de la composición y producción de textos argumentativos, que eso era lo que mencionábamos de dar otras miradas a otras formas de persuadir, otras formas de lenguaje que tenemos los seres humanos para comunicarnos con nuestro entorno. Tenemos otra conclusión, que es lograr la adquisición de destrezas y habilidades para la comprensión e interpretación razonable de la información recibida. Es decir,
incitar en el estudiante estas destrezas y habilidades, tanto de la parte lógica, racional, como lo es la dialéctica y la pragmática, y desde la parte persuasiva, para llegar a lo que hoy estamos hablando sobre la nueva retórica y la teoría de la argumentación. Acá nos gustaron varias citas. Creemos que, como nos lo mencionaban en clase y como nos lo mencionaban en el texto que estudiaban a Tubman, uno ve, uno percibe lo que uno es, lo que uno ha estudiado y parte de sus creencias. Entonces estas citas están muy movidas por esa parte del docente, ¿cierto? Entonces miremos la primera cita, que dice que corresponde a los pedagogos aterrizar y adecuar las teorías y conceptos, los razonamientos e interpretaciones, los temas, asuntos y cuestiones que constituyen el saber de la base del proceso pedagógico, a fin de que dicho saber quede al alcance del estudiante y su aporte enriquezca la investigación pedagógica y didáctica que contribuye a la racionalidad crítica y a la construcción de una cultura de paz. Entonces acá estamos viendo ese papel tan importante que tenemos nosotros como docentes, tanto en la retórica como en el aprendizaje del estudiante. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo se lo voy a enseñar al estudiante? Digamos que aquí nos cuestionamos Rich y yo, como wow, mira el papel tan importante que tenemos nosotros los profes en este factor social. ¿Qué es lo que yo le estoy enseñando al estudiante para que él investigue y él pueda acrecentar el conocimiento? Tenemos nuestra segunda cita, y es que el autor, eso ya es como más parte del conocimiento propio en términos personal, que nos dice: si me preguntan cómo sabe, mi respuesta sería no sé. Solo propongo una suposición, una hipótesis. Si usted está interesado en mi problema, me complacerá mucho que me critique mi suposición, y si expresa una contrapropuesta, yo a mi vez trataré de criticarlo. Entonces vamos viendo que lo que nosotros sabemos, lo que nosotros creemos saber, es una percepción, ¿cierto? Es una conjetura. Y que, por ejemplo, en una de las clases con la profesora Mónica, uno de los invitados nos hablaba del arco iris, hablando acá de la parte pedagógica y de la parte de estos nuevos retos de la retórica, y nos decía que él llegó a explicarle a sus estudiantes el fenómeno del arco iris desde una perspectiva física, pero los estudiantes comenzaron a mostrar, comenzaron a compartirle su conocimiento, pero ya desde una parte cultural. El aprendizaje que tenemos acá es que debemos de conocer, o sería importante conocer, los diferentes puntos de vista que tienen las personas, y así, independientemente que se dé el debate y la contrapuesta, nosotros tomar un partido de lo que para nosotros es ese conocimiento. Entonces nos pareció muy importante ver que yo puedo saber algo o creer que sé algo, alguien lo refuta, y entre ese diálogo que se da entre las diferentes propuestas del conocimiento, se tiende a acrecentar el mismo. Y por último tenemos esta otra cita que dice: yo soy un racionalista. Por racionalista entiende un hombre que quiere comprender el mundo y aprender mediante la discusión con otros. Entonces esta cita viene a apoyar la anterior, donde nuestro conocimiento se ve nutrido a partir de la discusión, a partir del debate, y no quedarnos encerrados solamente con lo que yo sé o creo saber. Pasemos entonces, entre estos desafíos que se tienen en el siglo XXI, a hablar un poco del papel que tiene la comunicación publicitaria y el positivismo retórico. Entonces, en la comunicación publicitaria se ven que las diferentes investigaciones que se han dado en términos de la argumentación publicitaria, los que saben de argumentación no les interesa la publicidad. Los que saben de publicidad no les interesa la argumentación. Entonces se va viendo acá un vacío en esta área de la comunicación, donde es tan importante, ya que a partir de ella se puede persuadir. Se persuade a partir de la imagen, a partir de la música, a partir de diferentes ornamentos que se utilizan en esta área para la publicidad. Nos habla entonces de la parte del positivismo retórico, donde sigue esa intención de demostrar los argumentos, de aceptar esa irracionalidad de lo mítico, lo mágico, lo místico, ¿cierto? Pero volvemos a los argumentos y volvemos a lo que es la nueva retórica, que esta información que no es tan demostrativa sigue dando información, sigue dando pie para la persuasión.
Hablamos entonces ya después de los argumentos que nos da o nos muestra Pellerman, que la profe nos las mostró hace, creo que en la clase del martes, donde y ayer también lo repasamos, y por eso tenemos aquí a la abejita con Abby, porque el autor nos muestra entre sus argumentos el argumento de la reciprocidad, el argumento interrogativo y el argumento, el persuasivo, ¿cierto? Entonces en el argumento de reciprocidad, él nos da el ejemplo con la abejita con Abby, que nos dice, Conavi quiere a la gente quiere a Conavi. Entonces aquí se asocia algo cuasi lógico que nos explicaba la profesora ayer, pero no se muestra, no se muestra cuál es esa premisa, no se muestra cuál es esa tesis, y si nos ponemos como a desentrañar cuál es como esa premisa mayor para entender cuál es el argumento, tendríamos entonces que llevarlo al límite, y ahí entonces estaríamos diciendo que el argumento tiene alguna falacia, ¿cierto? Entonces, otros tipos de argumentos que tenemos, como el argumento interrogativo, es cuánto lo había querido o lo había valorado un banco, ¿cierto? Entonces, nos van persuadiendo en términos de publicidad con este tipo de argumentos que tienden a tener algunos fallos, tanto persuasivos o como en términos de premisas o falacias. Ya entonces el autor nos habla o nos hace un comparativo entre lo que las hipótesis de Pellerman y las hipótesis o la orientación que tiene Toulmin, ¿cierto? Nos muestra entonces que Toulmin estaba más enfocado a la epistemología de la ciencia, la metodología, mientras que Pellerman estaba más enfocado en marginar la retórica, que tuvo una relación con la estética y los ornamentos literarios, pues no llega a esta desde sí misma, sino a partir de su preocupación por la lógica y la filosofía, ¿cierto? Entonces, en este apartado nos gustó mucho sacamos la conclusión de que los discursos publicitarios son claramente argumentativos y tienen una finalidad de persuadir y convencer, connotan la generación de una disposición para la acción, la consecución de un resultado práctico. Entonces no podemos olvidar cuáles son estos recursos que tiene la publicidad para llevar a cabo su fin o las acciones que quiere llevar. Y la cita que nos gustó es que existe lo inexpresable en términos verbales, el gesto, la entonación y el silencio y la imagen, que son también modos de raciocinio humano que poseen su sentido y posibilitan la comunicación. Incluso en clases pasadas estábamos hablando con Sandra Arango que un silencio dice más, ¿cierto? Incluso hicimos un pequeño debate sobre lo que dice el silencio, un gesto, entre otros. Ya por último, el autor nos muestra la importancia que hay con el lenguaje y con la imagen en la parte de la retórica, ¿cierto? Entonces nos invita a hacer la reformulación con la reformulación de la retórica, un análisis de la argumentación y ofrecer pautas para evaluar la persuasión, la adecuación de los discursos argumentativos a partir de los estudios sobre la imagen, las puestas en escena, los discursos publicitarios y las formas de ornamento, ¿cierto? Nos habla entonces, nos da la diferencia entre la retórica y lo que es la lógica. Entonces acá estamos viendo cómo desde la nueva retórica se empiezan a hacer esos cuestionamientos de lo lógico, ¿cierto? Entonces nos comienza a decir en la parte de la retórica que la retórica abre las posibilidades a la vida y al lenguaje, mientras que la lógica nos limita, nos da normas fijas, rígidas y artificiales. Nos dice que la retórica en el sentido original se ve en sus figuras, en las metáforas, en los modos flexibles de conocer e interpretar, mientras que la lógica nos da como esa periférica, esos esquemas de razonamiento, y que excluye formas no válidas de interpretación, que como lo vimos en la cita anterior de la comunicación publicitaria, nosotros podemos persuadir a partir de estos gestos, de este silencio, de estas metáforas y demás. Entonces nos muestra que la primicia sobre la imagen y la figura sobre la lógica, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo que con la figura, las imágenes y con el lenguaje se puede persuadir más que con las limitaciones que nos da la lógica.
Acá entonces tenemos la conclusión de que evaluar la percepción y la adecuación de los discursos argumentativos a partir del estudio sobre la imagen, la puesta en escena, el discurso publicitario y otras formas de ornamentación. Y tenemos por conclusión que un discurso tiene su función retórica en cuanto construye una figura del mundo y la vida, es decir, cuando es capaz de hacernos saber o creer, hacernos querer o sentir, hacernos hacer cosas o ser de cierta manera, hacernos valorar e interpretar de una manera de cierta forma el mundo. Entonces acá digamos que esta cita nos gustó demasiado por el poder o el impacto que tiene la retórica o el discurso en la vida de nosotros. Desde la publicidad lo hemos visto porque nos convencen, nos persuaden, nos seducen a comprar productos, a ser leal a cierta marca. Desde la política lo hemos hablado en las diferentes clases, seguir a un partido, seguir a un líder, de forma tal que se quede en nuestro sistema dos partidos o dos líderes y se incluyen en todo esto que estamos viviendo hoy en día con el sistema político que tenemos, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo ese impacto que tiene el discurso y la retórica en el mundo y en las personas. Bueno, esta fue nuestra presentación. Ya con esto terminamos. Muchas gracias. Gracias, compañeros, por su atención. ¿Dudas, comentarios? No siento que no tienen preguntas. No. Chao.